Hola gente bella de la Facultad de Ingeniería, acá les traemos un ejercicio de hidrostática e hidrodinámica que espero que les sea útil. Un tubo en U de diámetro 1 centímetro se coloca verticalmente y se llena en parte con mercurio. En una de las ramas se vierte 30 gramos de agua y en la otra 57,2 gramos de alcohol. ¿Qué nivel presentan los líquidos? Y como datos tenemos lo siguiente. El peso específico del mercurio es 13,6 gramos fuerza sobre centímetro cúbico y el peso específico del alcohol es 0,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. La estrategia para este tipo de ejercicio es la siguiente. Como vamos a tratar con fluido, vamos a ver qué es lo que es fluido, qué es lo que es densidad y las características. Para entender lo que es un fluido tenemos que saber en qué estado podemos encontrar las materias, las sustancias. Las podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Las sustancias que se encuentran en estado líquido o gaseoso, eso es lo que denominamos fluido, o sea, toda aquella sustancia que se amolda al recipiente que la contiene. Luego, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que definimos como densidad? La cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces podemos decir que la densidad, por ejemplo, para el agua, si tomamos un volumen grande que contiene agua pura o un diferencial, nos tiene que dar la misma densidad. Y por densidad relativa entendemos a la densidad de cualquier sustancia respecto a alguna que tomemos como referencia, que se suele tomar el agua como referencia. Si vemos densidades típicas de distintas sustancias que hay en la naturaleza, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico y así. Lo importante es esto, que si comparamos la densidad del aire con la densidad del agua, acá donde tenemos la densidad relativa, la densidad del aire es un orden de 3 veces menor que la densidad del agua. Mientras que si vamos aumentando la densidad de la Tierra es 5,5 veces mayor que la densidad del agua. Cuando hablo de Tierra me refiero al planeta. Y la densidad, por ejemplo, de un protón dentro del núcleo de un átomo es de un orden de 10 a la 15 veces mayor que la densidad del agua. ¿Qué es lo que entendemos como peso específico? Bueno, como peso específico entendemos el peso por unidad de volumen. Si sabemos que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, podemos decir que el peso específico es la densidad por la gravedad. Luego, como presión, vamos a definir la presión que ejerce una fuerza por unidad de área. Como acá se representa en la gráfica, la presión no es otra cosa que la proyección perpendicular al área de la fuerza. Un ejemplo, para que entendamos este concepto, si tenemos un cuerpo que tiene una masa de 1,5 kilogramos y cuya sección es de 2 centímetros cuadrados, nosotros sabemos que la fuerza que ejerce en la base va a ser la fuerza peso, que es la masa por aceleración de la gravedad, dividida en el área. Si tomamos como unidades el sistema internacional, vemos que una masa de 1,5 kilogramos en una superficie de 2 centímetros cuadrados produce una presión de 73.500 newton sobre metro. Esto para que veamos que la unidad de presión es un valor muy chico. Entonces, por ahí, en vez de trabajar en newton sobre metro cuadrado, que a eso le denominamos pascal, se suele trabajar en hectopascal o en megapascal para los valores de presiones cotidianas. Otra manera importante de saber es, como no está definida la división de dos vectores, si definimos a la presión como el vector fuerza dividido en el vector área, pero sí podemos decir que un diferencial de fuerza puede ser la presión por un diferencial de área, o la fuerza total va a ser la presión por el área total. Este concepto es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, veamos cómo puede variar la presión en un líquido. Por ejemplo, si tenemos un elemento diferencial analizado a alguna cierta profundidad que le vamos a denominar con la letra H. Entonces, ¿qué sabemos? Que un diferencial de volumen, si me imagino que el área inferior y superior es igual, va a ser el área por un diferencial de altura. Y la densidad, como se habíamos visto recién, que es la masa sobre el volumen, o un diferencial masa sobre un diferencial volumen, podemos decir que el diferencial de masa va a ser la densidad por un diferencial volumen. De ahí tenemos que, si analizamos las fuerzas que intervienen acá, en la parte superior tenemos una fuerza que la vamos a tomar como positiva porque hemos tomado positivo hacia abajo. Entonces,
más el peso menos la fuerza que ejerce en la parte inferior. Es importante tener en cuenta que la presión en cualquier cuerpo siempre es entrante, porque si retiramos el cuerpo, ese vacío el líquido lo tiende a ocupar, o sea, se mueve hacia el interior, el lugar que ocupaba ese volumen. Entonces, debido a eso, siempre las presiones de un líquido sobre un cuerpo son hacia adentro, en forma entrante. De acá tenemos que la fuerza en la superficie superior es la presión por el área superior, más la densidad por el volumen sería la masa, por la aceleración de la gravedad es el peso, menos, porque va hacia arriba, la presión en la cara inferior, que va a ser la presión de la cara superior más un diferencial de presión por el área en la inferior. Acá, si trabajamos, hacemos distribución y como diferencial volumen lo podemos poner como altura, un diferencial de altura por el área, y sacando factor común el área de todos los términos, la puedo simplificar. Luego, como la presión acá está sumando y acá está restando, también la puedo simplificar. De aquí que voy a llegar a despejar el diferencial de presión por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad, por un diferencial de área. De acá, integrando ambos términos, llego a que la ecuación de presión es una ecuación lineal. ¿Dónde? ¿Qué significa el P0? P sub 0 significa la presión atmosférica, debido a que uno la toma como que no existe, pero todas las capas de aire que están por arriba de nosotros nos ejercen una cierta fuerza, esa fuerza dividida en un área, eso es la presión atmosférica. Entonces, es lógico que en el fluido, acá como vemos, la presión aumenta proporcionalmente a la altura, debido a que, por ejemplo, a un punto que esté a una distancia h minúscula, tiene que soportar todas las capitas de líquido que están por encima, y a medida que vamos profundizando la presión va aumentando. Por ejemplo, en la base, si tengo una altura h mayúscula, tenemos que la presión es la densidad por G por el h mayúscula. Ahora sí, con estos conceptos podemos volver al ejercicio y ver que el peso específico era la densidad por la aceleración de la gravedad. Podemos de acá, teniendo el peso específico, pasar y averiguar la densidad, o viceversa. En este caso vamos a tener el volumen, lo vamos a medir en metros cúbicos, el peso específico, el newton sobre metro cúbico, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. Como acá el peso específico está en el sistema técnico, está en gramos fuerza, lo tendremos que pasar primero a kilogramos fuerza, después a newton sobre metros cúbicos, y de ahí calcular las densidades. Si hacemos esto, vamos a tener que la densidad, por ejemplo, del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del alcohol es, según esto, es 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Acá tenemos la ecuación de volumen en función de la masa y la densidad. Por este lado tenemos la ecuación del volumen en función de las condiciones geométricas. Si dividimos esta ecuación en esta, me queda que 1 es la masa sobre la densidad sobre el área sobre la altura. Esa altura pasa al otro término multiplicando y llegamos a esta ecuación. De acá sabemos que el área, como es un tubo circular, es igual a pi por radio al cuadrado, y también tenemos, con estos datos podemos calcular la altura de la columna de agua y la altura de la columna de alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos la masa de agua en este lado, acá tenemos la masa de alcohol. Acá abajo, tanto va el área para el alcohol y para el agua es la misma. Acá la densidad, como la masa está en gramos, si nosotros llevamos esta densidad a gramos sobre centímetros cúbicos, me queda que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, la densidad del alcohol es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, donde las alturas respectivas van a ser 38,2 centímetros y 91,4 centímetros. Si comparamos esta lectura con esto, vemos que este dibujo está bastante fuera de escala. Sería algo como lo que tenemos representado acá. Entonces, ahora sí, ¿qué otra cosa importante? Por ejemplo, sabemos que puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. Por lo tanto, la presión en el punto A y en el punto B van a ser igual. Si vemos la presión hidrostática que se encuentra en el punto A y B, vamos a tener lo siguiente. En el punto A tenemos acá arriba la presión atmosférica, más esta columna de agua,
que tengo la densidad del agua por G por la altura del agua me da la presión en este punto, más la densidad del mercurio por G por H1 me da la densidad del mercurio. Para el punto B también tenemos lo mismo. Tenemos la presión atmosférica más la presión debida a esta altura de alcohol que está representado acá. De acá, si igualamos las dos presiones, podemos lógicamente despejar la altura 1, que es nuestra incógnita. Simplificamos la aceleración de la gravedad que está en las dos ecuaciones y nos queda que la altura 1 es 2,55 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a mirar cómo varía la presión en los dos extremos del líquido en función de la altura. Como la presión atmosférica es constante en los dos casos, luego la presión hidrostática manométrica, ¿a qué es lo que va a ser igual? Tenemos en esta zona donde está la altura de la columna de agua, este aumento de la presión es debido al agua. Cuando llega acá, sigue aumentando, pero la pendiente cambia porque acá hay mercurio. En cambio, en la otra rama donde solamente tenemos alcohol, vemos que la función es totalmente lineal. Algo importante a tener en cuenta, la pendiente estas están asociadas a la densidad del fluido. Algo también a destacar, que lo que está entre llave denominamos presión manométrica, o sea, aquella presión donde consideramos que la presión atmosférica vale 0. Relativamente. Ahora, si queremos considerar la presión atmosférica, se la tendríamos que sumar. La presión atmosférica tiene un valor de 1,0132 por 10 a la 5 pascal, o en otras palabras, 1,01 hectopascal. Entonces, acá tenemos que las presiones tanto en el punto A y B es la misma, es 7,13 kilopascal obtenido de las dos ramas. Acá tenemos que la suma de las dos presiones me da 1,08 hectopascal, que sería una presión mayor que la presión atmosférica. Eso es para que veamos que el aumento de la presión hidrostática, si comparamos la presión absoluta, no ha aumentado demasiado. Para comparar lo grande que es la presión atmosférica, y como la estamos en nuestro organismo ya se ha acostumbrado, no la percibe tanto como el cambio de presión. Por ejemplo, en 1 metro de altura, si uno se zambulle en una pileta y empieza a ver que en los oídos la presión hidrostática empieza a causar efecto drástico, y eso que no es tan grande con la variación de presión comparada a la presión atmosférica que soportamos todos los días. Bueno, espero que les haya gustado. Ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo video. Hasta luego.